Vamos a aplicar algunas técnicas de homilética y hermenéutica por el tiempo. Pero antes, por favor, permítame decirle algunas cosas. Usted ha visto o ha escuchado algunas noticias que son un verdadero terremoto grado 10 para las iglesias evangélicas. Ahora quiero decirles de que no todos estamos en el mismo saco, aunque el mundo quiere ponernos a todos en el mismo saco, pero no pueden. Particularmente esta congregación es una congregación que se apega a el principio de las iglesias anglosajonas, es decir, tratando de observar al máximo la palabra de Dios en su real dimensión, no acotada. En el verso capítulo 3 de Malaquías habla de que debemos traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Alfolí no es traerlos a una persona, al pastor. Ustedes ven que yo y el pastor Rodrigo oramos, la pastora Maritza o mi señora a veces, que ahora está en cama, enferma, pero el Señor tiene cuidado de ella. Oramos solamente por la bendición en sus vidas y por la obediencia a la palabra de Dios, de presentarle a Él lo que es de Él. Cuando dice Dios que debemos traer los diezmos al alfolí, esto viene de una palabra griega que significa granero, es decir, donde se echan todos los granos para que haya alimento en mi casa, dice. Pero ese alimento se refiere a la palabra de Dios en sí. O sea que esos diezmos van para usarse en los diferentes ministerios que tiene la congregación o la iglesia en este caso. Por lo tanto, todos los diezmos que ustedes traen aquí van al alfolí, a un ministerio de finanzas, y que damos gracias a Dios porque ha puesto a un hombre probo como el hermano Rogelio, Héctor Rogelio. Ha puesto a un hombre sabio y profesional, celoso de las cosas de Dios, como el hermano Luis González, quien tuvo que pedir permiso al director del Servicio de Impuestos Internos para poder ocupar el cargo que tiene ahora. Por lo tanto, legalmente, ante los ojos de los hombres, nosotros estamos a resguardo. Los dineros se emplean completamente en la extensión del reino de Dios aquí, hasta que Él venga. Hay un ministerio de varones que recibe un ítem. Hay un ministerio de damas que recibe un ítem. Hay un ministerio de adoración, como ustedes lo ven aquí, que recibe un ítem. Y así los jóvenes, los ministerios de evangelismo, todos reciben un ítem, incluyendo el servicio a través de nuestras hermanas servidoras que están atrás preparando el break para ustedes. También reciben un ítem. Por lo tanto, lo que usted trae para poner en las manos del Señor
invisibles pero reales, porque es el mandato bíblico, se ocupa en las cosas de Dios. Así que en ese sentido, ustedes pueden estar tranquilos, porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿ya? De todo vamos a tener que dar cuenta. Y si usted se va a presentar ante el Señor y decirle: Señor, es que después que todo lo que vi y escuché acerca de los diezmos, decidí no seguir entregándole los diezmos. Ah, pero ¿a quién estaba sirviendo? ¿Al hombre o a mí? Yo soy el que te di el mandato, por lo tanto tú tienes que traérmelos a mí. Entonces no habrá excusa que valga si usted se quiere liberar de eso por lo que ve o lo que escucha. En esta congregación estamos con una doctrina sana y apegado a lo que la iglesia primitiva hacía para extender el reino de Dios. Dicho eso, vamos a ir a la palabra esta mañana, que está en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, y vamos a ponernos de pie y a leer desde el verso 32 al 37. Dice así la palabra del Señor. Daniel 4, verso 32 al 37. Hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, es decir, después de 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi corazón y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, incluyendo puertas abiertas, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Al auxilio de su palabra,
para ministrarnos en esta mañana conforme a su corazón y su voluntad. Para ministrarnos, Señor, lo que espera de nosotros. Porque nosotros por su palabra ya sabemos lo que esperamos de usted. Ayúdenos, Señor, a poner por obra en nuestras vidas lo que nos diga en esta mañana. Se lo rogamos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Esta mañana vamos a ver todos los aspectos de la vida por los que nosotros pasamos diariamente, en forma cotidiana. A veces usted no se da cuenta, pero fíjese que un terremoto nos saca de la seguridad que tenemos. Un tifón o un viento huracanado de repente soltó un letrero de publicidad y nos puede decapitar o nos puede matar si cae sobre nosotros. Una tempestad se llevó lo que más preciábamos, a lo mejor un vehículo que lo vemos flotando, la casa quedó anegada, perdimos todos los enseres, etcétera, etcétera, de un momento a otro. Como leímos, Nabucodonosor tuvo que reconocer con dolor la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y dice que Él bendice a quien Él quiere. Y no hay quien detenga su mano, dice. Claro. Porque es soberano. Y nosotros estamos bajo Él. Fíjese que Daniel, que escribió esta carta aproximadamente en el año 533 antes de Cristo, sirvió por 60 años como consejero de los reyes. Pasó por Nabucodonosor, por Belsasar, por Darío y por Ciro. Y con este mensaje de profeta, señalándoles a cada uno lo que habían de recibir, porque sus corazones, de acuerdo a la magnificencia que Dios había tenido con ellos, se endurecieron y ya no dijeron: esto viene de parte de Dios para mi vida, sino que esto es lo que yo he creado. Y así fue como sucedió con Nabucodonosor. Aquí está Daniel profetizándole: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Versículo 27 de Daniel 4. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando Nabucodonosor en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, paseándose por ahí, viendo la magnificencia del palacio que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Fíjese, soberbia, arrogancia, altanería, que también puede pasar en nosotros. De alguna manera. No, si ahora esto lo tengo fruto de mi trabajo, fruto de mis ahorros. Soberbia,
altanería, arrogancia, y no sabe que Dios, conforme a su voluntad, pone la mano y eso pasó, dejó de ser. Y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué y para gloria de mi majestad? Y dice la Escritura: aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, estaba hablando todavía cuando vino la voz del cielo. Dios le habló: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¡Pah! Se acabó. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Estamos a la espera del regreso de Jesús. Ese es el propósito con que Él levantó este ministerio. El regreso de Jesús es inminente. Si usted abre el abanico del mundo, podrá ver e insertar todos los hechos y calamidades señaladas en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús habló acerca de las señales acerca del fin. Mateo capítulo 24 del 6 al 8, ahí está condensado y usted tiene que descifrar cada una de las cosas. Como es inminente, Dios está preocupado de este pueblo, que no sea de labios que le adore o le honre, sino que sea de hecho y en verdad. O sea, seamos sinceros, pues. Y ya les he explicado cuando el apóstol le escribe a los filipenses, capítulo 1 de Filipenses, versos 9 y 10, dice: Pablo oraba para que este pueblo, puertas abiertas, sea sincero. O sea, sincera. Esa es la palabra. Porque él vio cómo manejaban los mercaderes en Éfeso las estatuillas de la diosa Diana. Y entonces veía él que entre poner las estatuillas en el carro, sacarlas, llevarlas a su casa, con el movimiento, con el ajetreo, posiblemente se producían algunas trizaduras o se le quebraban algunas aristas. Para no perder el valor real de la estatuilla, la tapaban con cera. Entonces Pablo, viendo que la misma estatuilla, el mismo porte, el mismo color, la misma imagen, una costaba 5 denarios y la otra costaba 2 denarios, y le pregunta al comerciante: ¿por qué la diferencia? Hay 3 denarios de diferencia entre la una y la otra. Le dice: esta de 2, caballero, es porque no tiene cera. Y esta es original, sin cera. Entonces le demostró y le puso a la luz de la llama la estatuilla en el lugar donde tenías la cera puesta. Claro, y con el calor empezó a derretirse y quedó manifiesta la grieta, la trizadura, el daño que había sufrido esa imagen. Entonces lo mismo pasa con nosotros. A veces, hermanos y hermanas, estamos basando nuestra situación personal sobre logros que Dios nos ha permitido alcanzar, pero los
tomamos como personales. Ah, no, sí, esto es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo. Yo fui el que estudié 7 años, me quemé las pestañas, trasnochaba de noche, etcétera, etcétera, para poder tener lo que tengo. Otros podrán decir, no, es fruto de mi trabajo. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana o a las 7 o a las 8 y tengo que salir a cumplir una función para poder tener los recursos. Y bueno, he sido buen administrador y por eso me compré esto, me compré lo otro. Y comienza a basar sus posesiones como un esfuerzo personal y no considerar que es la voluntad de Dios, porque dice que Él lo da a quien Él quiere, a quien Él quiere. Si usted ha logrado algo, por mínimo que sea, dele gracias a Dios, porque Él le ha permitido alcanzar lo que tiene, sea poco o sea mucho, pero todo es para su gloria. Fíjese que el profeta Daniel le advirtió todavía al rey para que aceptara el consejo y redimiera sus pecados. ¿Cuál era el pecado que tenía él? Nabucodonosor, a punta de fusta y de huascazos, hacía trabajar al pueblo en la construcción del imperio babilónico. Y entonces, en esa opresión que él hacía, lideraba el sufrimiento de esos trabajadores. Menos se iba a preocupar de si tenía comida en la casa o sus hijos tenían el vestido necesario o cualquier cosa. No, era producir solamente lo que él quería para jactancia. El rey le advirtió y le dijo, mira, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Se lo advirtió. El Señor nos está advirtiendo a nosotros ahora cuál debe ser nuestra actitud a la espera del regreso de Él, de Jesús. Porque sin querer es posible que nosotros nos hayamos desviado de la voluntad de Dios. Usted me dirá, no, pastor, pero si yo vengo todos los domingos al templo. No, yo estoy preocupado de cumplir con mi diezmo, de traer las ofrendas, de prepararme para la ofrenda de amor, para que otros puedan disfrutar de la misericordia que yo hago. Si usted lo pone en primera persona como una actitud personal suya, permítame decirle de que está equivocado, se desvió del camino. Porque usted lo que tiene que pensar y decir, Señor, le doy gracias, porque como su palabra dice que usted le da a quien usted quiere. Yo he vivido esa misericordia y me ha dado a mí tantas cosas que yo también ahora voy a hacer misericordia y dar a otros. Eso es lo que se llama en la ley de Arquímedes la ley de los vasos comunicantes. Mi vaso está tan lleno con la presencia de Dios en mi vida
que cualquier cosa que Él esté añadiendo a mi vida va a salir por este lado. Esa es la ley de los vasos comunicantes, porque ya el vaso está lleno, o sea, el recipiente está lleno. De manera que si yo agrego un vaso de agua aquí en este lado, como está lleno el recipiente, al otro lado me va a dar un vaso de agua exacto. Ley de los vasos comunicantes. Esa es la ley de Arquímedes en química. Pero es lo mismo que pasa en la vida espiritual de nosotros. Nuestra vida debe estar tan llena de su presencia que lo que Él me añada, yo lo voy a transmitir por este otro lado para hacer misericordia y mis pecados sean redimidos para justicia, como le advirtió el profeta al rey Nabucodonosor. Pero el rey, ensoberbecido, altanero, soberbio, no lo llevó en punta, no lo escuchó. Y espero que esta mañana todos escuchemos, porque es el Señor el que quiere hacer misericordia con nosotros de la misma manera que Él ha hecho ya. Nosotros seamos misericordia para otros. Por lo tanto, este pasaje y el libro entero de Daniel habla de la soberanía. Dios es soberano desde el principio, hermanos, desde la creación. A su sola palabra fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que nosotros podemos vivir hoy día, ahora mismo, aquí, escapa a su control. Entonces, si yo estoy viviendo alguna situación o alguna circunstancia, puedo estar tranquilo porque Dios la conoce. Y como Él me ama, yo soy parte de su querer y hacer conmigo, porque Él dice que reparte a quien Él quiere. Es soberano. Entonces, como Él está en el hacer y el querer, bendecirle a usted, dice, sé que esta situación, esta circunstancia, esta tribulación, esta prueba, esta tempestad que estoy pasando, está en el control de mi Señor. No tengo por qué preocuparme. Tengo que ocuparme en Él nomás. Ocuparme, no preocuparme. Tengo que ocuparme en Él. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor, con nuestro trabajo, con nuestros ingresos, con nuestros recursos, con nuestras necesidades materiales de alimento, de vestuario, de educación para los niños, a lo mejor, tal vez, no sé, pero estamos preocupados de eso. Lo que el Señor quiere es que nos ocupemos de Él, porque de ahí viene todo, claro. Entonces este rey se ensoberbeció de tal manera que todo lo atribuyó a una gestión personal. Y mandó al profeta para decirle, mira, si tú no cambias, si tú sigues pensando así, te va a ocurrir esto, porque Dios me lo reveló en sueño. Y tal vez el rey dijo, ¿cómo me va a pasar eso si yo soy el rey de todo esto que está aquí delante de mí? Los sirvientes y los consejeros y toda la gente y todo el mobiliario, los utensilios, las casas, todo esto es mío. Cuidado. Alguno puede pensar que su profesión o su posición laboral le ha permitido tener un máximo en su vida. Tenga cuidado, porque así como a Nabucodonosor, Dios lo bajó de esa posición hasta llegar
a comer el pasto con los bueyes y pasar 7 años ahí recibiendo la garuga, el rocío del campo sobre su cuerpo, y los pelos le crecieron de tal manera, sus uñas eran tan largas que era una verdadera bestia. Entonces Dios nos puede bajar también de la misma manera. Y gracias a Dios que yo no veo a ninguno comiendo pasto aquí, gracias a Dios. Pero cuidado, porque Dios está advirtiendo esta mañana sobre el pecado de la soberbia, la altanería, la arrogancia. No, pues es que yo soy, ponga su profesión ahí, o ponga su cargo que tiene en la empresa. Póngalo ahí. No, pues, no, si yo he alcanzado esto por mis méritos, por mi capacidad, por mis estudios, etcétera, etcétera. Puede ponerlos, pero si usted los pone, aguante las consecuencias después, porque no sabemos cómo Dios le puede poner la mano. Y si se la pone, no es para que usted se pierda, hermanos. Fíjese que al rey Nabucodonosor le puso la mano y perdió todo y andaba con los bueyes comiendo pasto en el campo. 7 años. Pero ¿qué es lo que hizo Dios después? Porque es misericordioso. Dice que en el tiempo mi razón me fue devuelta. O sea, volvió en sí. Mi razón me fue devuelta. Oh, qué locura hice. ¿Cómo pude atentar contra Dios? Si todo lo que alcancé me lo dio Él. Y yo, soberbio, pensé que lo había logrado con mi fuerza, con mi capacidad, con mis estudios, con todo lo que quiera. Le fue devuelta la razón. ¿Para qué? Dice, para que Él alcanzara justicia. Le redimió sus pecados con justicia. Y dice que volvieron a Él los gobernadores, los consejeros, y fue restablecido su reino y mayor grandeza fue añadida. Pero por la razón de la fuerza, Nabucodonosor volvió a recuperar todo lo que tenía y el doble de lo que tenía con mayor grandeza, como Job, ¿cierto? Como el hijo pródigo que se fue lejos y andaba comiendo algarrobas con los cerdos. Entró en sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo aquí comiendo algarrobas con los cerdos si en la casa de mi padre el último jornalero está mejor que yo aquí? Los hace volver en sí el Señor después del trato. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, reconoce él, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Aleluya. Hermano y hermana, no espere el trato de Dios en su vida. No espere eso. No pase por esas escuadras de la desobediencia, porque esas son las escuadras de la desobediencia. La mano de Dios para castigarlo, porque tiene mano para bendecir. Entonces la mano de Dios no sea para el castigo, sino que sea para bendición. Y usted evítese ese mal rato, esa prueba, haciendo las cosas bien antes de tiempo. ¿Usted quiere gozar de esa bendición? Entonces, sea obediente y escuche lo que el Señor le está diciendo en esta hora. Porque a tiempo Dios mandó al profeta Daniel para que le anunciara al rey lo que iba a sufrir si no obedecía. Y él siguió siendo soberbio, altanero, autosuficiente. Esto yo. Antes había un juego del yo-yo, ¿se acuerdan? Entonces ahora usted no sea yo-yoísta, sea Señor, gracias por todo lo que me das. Gracias por todo lo que soy. Y gracias por lo que me has permitido alcanzar, Señor. Pero que todo sea
para tu gloria. Y así va a estar preparado o preparada para el día del arrebatamiento. Amén. Vamos a ir ahora, aunque apliqué mucho corte, mucha tijera, pero el mensaje está dado. Vamos a ponernos de pie, a dar gracias al Señor por su palabra y luego la cena del Señor. Padre Celestial, le damos gracias porque esta mañana usted nos ha hablado como siempre. Nos ha permitido, Señor, estar atentos a sus consejos y le pedimos que Dios Espíritu Santo nos ayude a ponerlos por obra en nuestra vida. A partir desde ahora, Señor, cambie el switch en mi vida y saque de mí todo espíritu de arrogancia, de autosuficiencia, de altanería y hágame un hombre